hoy, así que lo invito a que abra su Biblia, a que saque su dispositivo electrónico. Si tiene su librito de notas también, sáquelo en este momento, es momento de tomar notas. Recordemos que hemos estado y motivándolos a todos nosotros a desarrollar esa disciplina de tomar notas con lo que Dios nos ha estado hablando en esta semana. También animarlos con todo mi corazón a que se unan a alguna de nuestras semillas en casa, en donde estamos teniendo estas conversaciones entre semana alrededor del texto que estamos desarrollando, y han sido sumamente edificantes y deliciosas, y han golpeado nuestros corazones de una manera muy especial. Entonces quiero animarte, puedes contactar por medio del WhatsApp de Semilla para que te ubiquemos en un Semilla en casa. El capítulo 12 y 13 del libro de Apocalipsis nos presentaron y contestaron una pregunta muy importante que alrededor de la lectura, que muchos ya sabemos, pero que al leer el capítulo decimos, bueno, ¿quién es el que generó todo este enredo? Y si bien el ser humano, al pecar y darle la espalda a Dios y buscar sus propios propósitos, le ha dado cabida al pecado y abrió la puerta del pecado en su corazón, y se dio la caída del ser humano, el motivador y el engañador y el iniciador de todo esto ha sido este adversario que hemos visto que ha estado desde el principio, y que en el capítulo pasado vimos que que nos acusa, que nos engaña, que es el padre de mentiras, que está, como dice Pedro en su primera carta, que está como león rugiente, listo para devorarnos, pero que también está con un tiempo limitado, que tiene poca oportunidad, pero que está listo para hacernos caer a cada uno de nosotros. Y el capítulo 12 nos muestra esta radiografía perfecta y un resumen perfecto de todo lo que la Biblia nos enseña alrededor de esta serpiente antigua, alrededor del diablo, que es el calumniador, y alrededor de Satanás, que viene a engañarnos a cada uno de nosotros. Pero la semana pasada vimos que este adversario ha sido vencido. Por la sangre del Cordero fue vencido en una cruz y expulsado. Vimos en el capítulo 12, en el versículo 11, que está lleno de furor porque es lanzado a la tierra, y ahora su misión es desviar, engañar, mentirle, no solamente a este mundo, que ahora vamos a hablar de lo que sucede en este mundo, sino a cada uno de los seguidores de Jesús. Aquellos, como decía al final en el capítulo 12, aquellos que quieren, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Hoy yo quiero animarte, una de las cosas que quiero animarte es a que no permitas que nada te engañe, que te mantengas fiel al testimonio de Jesús, que te mantengas fiel a sus promesas, que te mantengas firme. Lo vimos desde los mensajes a las 7 iglesias. Al que saliere victorioso, al que permanezca fiel hasta el final. Y el mensaje de hoy tiene como objetivo animarnos, motivarnos a cada uno de nosotros, que ante un sistema del adversario que busca destruirnos a cada uno de nosotros, nos mantengamos firmes, fieles al mensaje de Jesús. Oramos y damos inicio. Señor Jesús, damos gracias por este hermoso día, que podemos estar juntos y que podemos ir a tu palabra, Jesús, abrirla, disfrutarla. Señor, hemos estado siendo guiados y basamos toda la manera en que observamos, en que leemos y en que interpretamos este libro en base al capítulo 1, versículo 3 de este hermoso libro, Señor, que es bienaventurado aquel que lee y aquellos que escuchan
y llevan y guardan y ponen en práctica las palabras de este mensaje profético, porque el tiempo está cerca, Señor. Así que hoy queremos estar atentos a lo que nos quieres instruir y queremos estar listos para salir de este lugar transformado, Señor, a tu imagen, para poder ir y llevar las buenas nuevas de salvación a todo el mundo. Lo pedimos en tu precioso nombre, y los que estamos aquí en Semilla y los que estamos en casa, decimos amén y amén. Que se me olvidó saludar a todos los que nos están siguiendo en la transmisión en Facebook y en la transmisión por YouTube. Que por cierto, durante mucho tiempo le prediqué a un montón de sillas. Entonces es bonito tener a gente acá hoy. Y bueno, pero no quiero menospreciar a todos los que están en la iglesia, en línea. Les mando un fuerte abrazo, los queremos y los extrañamos. Ahora sí, vamos. El capítulo 13 de Apocalipsis. Ahora, ustedes han visto esto probablemente en diferentes series de televisión, este ejemplo que voy a poner, y tal vez lo han visto en un periódico o lo han visto en un documental, pero mi esposa me recordó esta serie que fue muy popular, que creo que todos los que tenemos Netflix, o los que pirateamos Netflix también, ¿verdad? No, ¿verdad? Nos suscribimos fielmente. Tenemos, yo no pirateo Netflix por aquello. Ya empecé mal, ¿verdad? Así para empezar. Pero bueno, es para no perder la costumbre. Vimos Casa de Papel, ¿se acuerdan Casa de Papel? ¿Verdad? La serie española esta que yo tengo que verla con subtítulos porque no entiendo nada de lo que hablan ellos, ¿verdad? Y entonces esta serie Casa de Papel resulta que está este primer atraco a un banco. Y los toma por sorpresa a todas las personas dentro del banco y a los policías los toma por sorpresa. Hacen esos campamentos alrededor del lugar donde están siendo secuestrados estas personas y se preguntan, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? ¿Cómo lograron entrar y filtrarse de esta manera y tan estratégicamente que sucediera esto así en el momento correcto, con los tiempos totalmente controlado? Y se dan cuenta que hay todo un sistema que se vinieron preparando durante tiempo para lograr justo en el momento hacer este asalto a este banco. Pero también se dan cuenta que ninguno de los que está ahí pudo haber sido la mente maestra detrás de este plan malévolo. Y se dan cuenta que hay una persona que está llevando a cabo este plan. El capítulo 13 del libro de Apocalipsis nos presenta esta imagen. He titulado esta enseñanza El dragón y sus agentes. Porque si bien el dragón es la mente maestra de este sistema, de esta organización, si lo podemos llamar así, que busca ir en contra de Dios y de todos aquellos que quieren mantenerse fieles al testimonio de Jesús. Él no actúa solo. Y Él ha designado a todo un sistema y toda una organización, volviendo a repetir, para llevar a cabo su plan. Y lo vemos en base a la figura de estas dos bestias que son los personajes que tenemos hoy. Que por cierto, le iba a poner a esta enseñanza, qué bestia, pero mi esposa me dijo, qué pachuco suena eso. Así que quítele ese nombre. Y entonces le puse el dragón y sus agentes, que suena más Marvel, ¿verdad? O más DC Comics, para los que somos fan de DC Comics, ¿verdad? Así que vamos, versículo 1 del capítulo 13, vemos a esta primera bestia. Versículo 1, yo leo de la Nueva Versión Internacional, dice así que, y el dragón se plantó a la orilla del mar. La narrativa de nuestro texto continúa. Después de la escena que vimos la semana pasada, el dragón llega a la tierra y se planta a la orilla del mar. Y esta idea conlleva esto de que el dragón se paró ahí listo para buscar retar y para buscar e ir y conquistar. También lo podríamos traducir como que se paró firme, que en una actitud de guerra para desarrollar su plan en contra de aquella descendencia de los que buscan seguir a Cristo. Y continuamos, versículo 1 dice, entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema,
y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. Y el dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y su gran autoridad. Así que aquí vemos a esta primera bestia, que es muy similar al dragón, que tiene esta pretensión de autoridad, que está coronada pero con diademas, con esta falsa autoridad, con este engaño que nos presenta. Y esta primera bestia es básicamente una recapitulación de todas estas 4 bestias que vemos en el capítulo 7 del libro de Daniel. Que quiero invitarte a que tomes nota, a que lo leas en tu casa, y si sos parte de un Semilla en Casa, lo vamos a comentar durante esta semana. Pero básicamente Juan está describiendo y haciendo un resumen de lo que significaban estas 4 bestias, que básicamente eran estos 4 reinos enemigos del pueblo de Israel. Así que Juan, al presentarnos esta bestia, vemos cómo es la imagen de todo un enemigo, que el dragón le da esta autoridad para ir y extender su plan contra los santos, contra los seguidores de Jesús, y también contra toda la humanidad. ¿En base a qué? En base a su engaño y en base a su mentira. Le da de su poder, que es limitado, le da su trono, que es ficticio, pero sí le da una gran autoridad en medio de este mundo. Una pausa aquí. La iglesia del primer siglo está leyendo esta carta y probablemente la están leyendo en voz alta como yo la estoy leyendo acá. Recuerdan el capítulo 1, versículo 3, dice que bienaventurado el que la lee. Sí, cuando recibía esta carta, la gente reunía a la iglesia y esta persona, el pastor, empezaba a leer esta carta a la iglesia primitiva. Una iglesia oprimida, una iglesia que no podía adorar a Jesús libremente, una iglesia que no podía predicar a Cristo, una iglesia que les habían prohibido comprar terrenos, una iglesia que les habían prohibido hacer negocios, una iglesia que los tenían totalmente desahuciados, y que su invitación era tan sencillo como: hey, adore al César y todo se acomoda, cumpla con el requisito. Y que ellos habían parado firmes, fieles, y habían dicho: al único que yo le voy a dar adoración es a Jesús, a nadie más. Y por supuesto la iglesia primitiva, al ver estas imágenes del libro de Daniel que descubren, que mostraban los enemigos de Israel, dicen: por supuesto, este es el imperio romano. Y para el lector original era este imperio, de este sistema macro en contra de Cristo, que demandaba, dentro de muchas cosas, lo principal era su adoración, que es lo que vemos en los próximos versículos. Lo leemos juntos. Dice así: una de las cabezas de la bestia parece haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y la adoraba. Y al dragón, porque había dado su autoridad a la bestia. Y también adoraban a la bestia y decían: ¿quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? Así que ahí está este sistema adorando tanto al dragón, ¿notaron?, como a la bestia. Esta adoración a estos 2 personajes, pero me llama bastante la atención el hecho de que esta bestia había sufrido una herida mortal y que esa herida había sido sanada, que es muy interesante. Pareciera como que de alguna manera es contradictorio, es decir, ¿cómo es una herida mortal y después se sana? ¿Cómo es que algo que aparentemente está muerto revive, verdad? Y uno dice: ¿qué está sucediendo acá? ¿Qué es lo que hace que esta bestia se mantenga viva? Y
creo que una buena manera de ilustrarlo es la siguiente. Resulta que hace un tiempo entro a mi casa y voy subiendo las gradas de mi casa y escucho que la música que sale del cuarto de mi hija es la música de Luis Miguel, de los 90s. Y ahí estaba mi hija, ¿verdad? Con suave, ¿cómo? ¿Verdad? Y yo, di gorda, ¿usted en qué momento descubrió Luis Miguel? Y entonces me dice, di papi, la serie, ¿verdad? Entonces Netflix sacó esta serie de Luis Miguel y ahora todos los carajillos andan escuchando Luis Miguel, ¿verdad? Lo mismo ha sucedido con otros, como con Queen, por ejemplo. Es decir, que Queen se le murió su cantante, su productor, su todo, ¿verdad? Que murió hace años, pero ahora esta banda está más viva que nunca a pesar de que su productor y su cantante está muerto. Pero ¿qué es lo que lo hace que la mantenga viva? La adoración. Y un paréntesis aquí, no era que mi hija estaba adorando a Luis Miguel, ¿verdad? Es decir, tampoco le tenía una velita ahí, ¿verdad? Pero es esa constante idea de mantenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón, que creo que también es un sistema de marketing, ¿verdad? Para que las marcas no mueran y para que nos podamos actualizar constantemente. Y no estoy diciendo que eso es malo, ¿verdad? Para que quede claro eso, porque tampoco estoy diciendo que Luis Miguel es la primera bestia, ¿ok? No vayan a poner eso, ¿verdad? En Facebook. Cuidado, sí, ¿ok? Borren ese tweet inmediatamente. Sino lo que estoy diciendo es que en nuestro texto, esa constante adoración que vemos de este dragón es lo que lo mantiene vivo. Eso es similar que está muerto porque esta bestia, al igual que el dragón, tiene sus días contados. Esta bestia sabe que le queda poco tiempo, entonces busca engañar por medio de que personas se vuelvan a su adoración, a su exaltación, que se crean sus mentiras. No necesariamente tenés que ser un adorador de la bestia, que te metes en el cuarto a hacer cosas oscuras, con solo que te creas las mentiras de la bestia, el engaño de la bestia, de quién eres en Jesús, de lo que Él ha hecho por vos, de lo que dice su palabra. Con solamente que te empezás a creer, cada una de esas cosas está siendo arrastrado. Y después lo triste es que te convertís en esos que divulgan, no solamente que creen, sino que abrazan y divulgan las mentiras de la bestia, de este sistema en contra de Cristo. Por eso el Salmo 1 nos recuerda claramente: bienaventurado aquel que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se sienta. Yo me los en Reina Valera, perdón, 1960, porque esa es la bíblica, ¿verdad? Estoy leyendo la nueva versión internacional. Ya, otra vez, ¿verdad, gorda? Perdón, no tengo que hacer esos comentarios raros. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, estas cosas que nos creemos y que divulgamos y que empezamos a vivir son los engaños de este plan, de esta primera bestia. Versículo 5, continuamos, dice: a la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada y los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Nuestro texto continúa y es la tercera vez que vemos esta idea de blasfemias contra Dios. El versículo 2, nos decía que una de sus cabezas, que todas sus cabezas traían el nombre, un nombre blasfemo contra Dios. El nombre tiene que ver con la naturaleza misma de esa persona. Y Juan nos dice que vio en este dragón, y ahora que se manifiesta en esta bestia, que todo es una blasfemia contra Dios, que todo es en contra de la naturaleza de quien es Cristo, que todo es en contra de lo que Jesús nos enseña, que todo es en contra de la identidad, no solamente de nuestro Señor y Salvador, sino de cada uno de aquellos que deciden mantenerse firmes en su palabra. La palabra blasfemia suena súper fuerte. Cuando Jesús
sanó, y no solamente sanó, sino que perdonó sus pecados, los pecados al inicio del ministerio. Los fariseos se rasgaban las vestiduras y decían: ¿qué es esta blasfemia contra Dios? Que viene a dar perdón de pecados, que eso es algo que solamente Dios puede hacer. La blasfemia se ve cuando algo empieza a tomar el lugar que solamente Dios puede tener. Y empezamos muy sutilmente. Negamos la deidad de Cristo. Negamos la autoridad de su palabra. Empieza a buscar a destruir la iglesia. Empieza a decir: no, la iglesia, no ocupamos la iglesia. Sino, ¿para qué la iglesia? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Qué es eso? No, yo no necesito la iglesia. Yo puedo solo. Yo puedo desarrollar, la relación con Jesús es personal. Es solo Él y yo sabemos, ¿verdad? Y empezamos a utilizar frases, tristes frases de: yo me relaciono a Dios a mi manera. Y después, dentro de la misma iglesia, lo que empezamos a ver es un montón de engaños, un montón de mentiras, alejándonos de la palabra de Dios, cayendo en esta terrible enfermedad de la religiosidad, esta terrible enfermedad que lo único que hace es poner un sistema de reglas y de adoctrinamientos para llevar al que está tratando de seguir a Jesús a un modelo perfecto, inimaginable. Cuando lo que vemos en la palabra de Dios, en esta iglesia primitiva, hombres y mujeres deseosos. Ayer hablaba con un amigo y le recordaba que la iglesia primitiva se fundó de gente totalmente diferente, de gente de diferentes trasfondos. Eran judíos, pero unos eran griegos, otros vivían en Asia, y vinieron para las fiestas. No era que fueron los amiguitos de ahí, bueno, ni los discípulos se llevaban muy bien, pero bueno, que estaban ahí juntos y que dijeron: ay, hagamos la iglesia. No, el Señor los llenó de su espíritu y empezaron a amarse, a cuidarse. Se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en el compañerismo, en el partimiento del pan, y caminaban juntos. Y la blasfemia que vemos acá es aquella que esta primera bestia busca establecer para romper con el plan de nuestro Dios. Pero lo hermoso de esto es que está limitado. Está limitado. Dice que, versículo 7, que se le permitió hacer guerra con los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda lengua y pueblo y nación. Pero esta autoridad fue durante 42 meses, que también es 3 años y medio, que también es 1260 días, y que también es tiempo, más tiempo y medio. ¿Ok? Es exactamente 3 años y medio, la mitad de la totalidad. Está divinamente limitada. Y ahorita vamos a ver esto. Yo sé que usted está preguntando: pero ¿cómo es eso que nos vence? ¿Cómo es eso que se permitió vencerlo? El hecho de que pueda vencernos aquí y conquistarnos aquí en la tierra simplemente significa que su derrota se está acelerando. Versículo 8: a la bestia la adoraron todos los habitantes de la tierra. Otras versiones que dicen los moradores de la tierra. Otras versiones dicen la gente de este mundo. Aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida, el libro del Cordero que fue sacrificado desde la creación del mundo. Y aquí empezamos que a pesar de que esta bestia viene a atacar, como lo vimos en el capítulo 12, versículo 11, ya ha sido vencida por la sangre del Cordero. Pero familia, aquí hay un factor espectacular. Si dice que el Cordero fue sacrificado desde la creación del mundo, ¿notaron eso? ¿Qué significa esto? Que nuestro Dios está sobre todas las cosas y tiene control de sobre todas las cosas.
Y Él está sobre todos y sobre todo lo que está sucediendo. Y esta situación de este conflicto de este mundo no tomó a Dios por sorpresa. Es decir, Dios no estaba en el cielo distraído, pensando en otra constelación, que sé qué, y de repente llegó Miguel y le dijo, Dios, no sabes lo que acaba de pasar en la tierra. La serpiente antigua acaba de engañar a Adán y a Eva. Y Dios no reaccionó como, qué torta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Es decir, a ver, Miguel, Gabriel, vengan para acá. Hagamos un consejo de crisis, ¿verdad? De emergencia. ¿Qué hacemos? Establezcamos un plan. ¿Qué se les ocurre? Y Miguel no llegó y dijo, Miguel, Dios, lamento informarte que te toca tomar forma de hombre y venir al mundo y pagar el sacrificio perfecto. Y Dios no le dijo, mira, qué buena idea, Miguel. No lo había pensado. No, esto dice que el Cordero fue sacrificado desde la creación del mundo. Es decir, y esto también, aquí podemos ahondar tanto. Es decir, Romanos 5:8, mi versículo favorito. Dios sabía que éramos pecadores, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, el Señor sabía lo que iba a suceder y Jesús siempre ha sido el plan A y nosotros somos parte de su plan A. Y por eso es que el versículo 9 recuerda lo que las cartas a las 7 iglesias, todas las 7 cartas a las 7 iglesias terminaban de la misma manera. Versículo 9, el que tenga oídos que oiga. ¿Recuerdan? El que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, decía ese capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Y después dice el que deba, versículo 10 de nuestro texto, el que deba ser llevado a cautividad irá. El que deba de morir a espada, a filo de espada morirá. En esto consiste en la perseverancia y la fidelidad de los santos. Ojo esto. Sí, alrededor de este versículo 10 hay una gran discusión de lo que es lo que está queriendo. Hay como dos interpretaciones de qué es lo que está queriendo decir Juan con respecto a esto. Pero si entendemos toda esta narrativa que hemos visto desde el versículo 12 y desde todo Apocalipsis, entendemos que no hay una diferencia entre el seguidor de Jesús y el mártir por Cristo. No hay una diferencia. Es decir, está implícito en aquel que decide seguir a Cristo, que va a sufrir persecución, que va a sufrir cautividad, que va a sufrir privaciones y que si debe morir por Cristo, va a morir por Cristo. Y esto choca completamente con la mentalidad escapista que muchos tienen de este libro, de que el Señor nos va a sacar y que nos va a llevar y que ya nada de esto vamos a vivir. Pero yo no veo lo que la Biblia nos viene enseñando. Es más, no lo digo yo en mis ideas, lo dice Pablo en Filipenses. Capítulo 3, versículo 10, lo tenemos en nuestra pantalla. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Es decir, Pablo, un seguidor de Cristo, sí, es el bateapóstol por mucho, pero es un seguidor de Cristo. Y la semana pasada hablábamos de esto. Y hoy es necesario que lo recordamos porque yo creo que la principal pregunta que nos tenemos que hacer al leer y al leer el capítulo pasado es qué tipo de participación vamos a tener nosotros en la batalla por el reino de Dios. Porque aunque usted lo crea o no lo crea, hay una batalla espiritual. Y la palabra de Dios nos enseña cómo lucharla. Pero la pregunta es qué participación vamos a tener nosotros. ¿Vamos a ser espectadores? ¿Vamos a sentarnos en los laureles y esperar que esto pase? ¿O vamos a levantar la mano y decir, Señor, úsame? Porque la batalla no se pelea con violencia. Si ya esto lo vimos. No es con espada, no es con ejército. Es con su Santo Espíritu.
Es el Espíritu de Jesús que está en cada uno de nosotros, que nos empodera, que nos impulsa y que como los apóstoles al principio de la iglesia, es que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Es que no podemos dejar de hablar de Cristo. Es que necesitamos, el consejo los llevó, los reunió a Pedro, a Juan, a todos los que estaban ahí, los llevaban encarcelados, les metieron una buena porriada, los sacaron y les dijeron: no hablen más de este Jesús. No hablen más de este Jesús. No podemos. Y la iglesia se fue corriendo, se reunió en su casa y empezaron a orar. Y su oración no era: Señor, protégenos de los ataques. Señor, que el imperio romano no nos encarcele. Señor, que los judíos no nos acusen. Esa no era su oración. Su oración era: Señor, danos valentía para enfrentar lo que viene en estos momentos. Yo no sé, pero yo leo este capítulo y yo me siento como el cristiano más cobarde del mundo, que nos da miedo, tan siquiera vivimos en una era. Estaba un amigo ahora en la mañana cerrando el servicio, me decía: llegó un momento en la historia en que en Costa Rica, en los 90s, en que era de moda ser cristiano. Y estaban todos estos movimientos como Fuerza Juvenil, llenábamos el estadio el Nacional y el Gimnasio Nacional, y habían conciertos cristianos. Era de moda ser cristiano. Y ahora vivimos momentos en que nosotros, no, mejor no digo, ¿verdad? Mejor me quedo calladito, mejor para que no piensen mal, ¿verdad? Y no podemos ir con el sello de Jesús en nuestra frente y que se nos note que somos de Jesús y que la gente está deseosa y casi desesperada por escuchar el mensaje de salvación. La pregunta es: ¿qué tipo de seguidor de Jesús vamos a ser? Porque en el lenguaje de Apocalipsis no hay espacio para espectadores, solamente aquellos que participan activamente en el reino de Jesús. Vimos la primera bestia, vamos a la segunda. ¿Okay? Después de esto vi que de la tierra subía otra bestia. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como dragón. La primera bestia nos muestra en esta imagen, para la iglesia la iglesia primitiva, este sistema macro de Roma que estaba en contra del Señor. Pero la segunda bestia nos muestra cómo este plan se infiltra para ser ejecutado persona a persona, pueblo a pueblo, para estar en contra de Cristo. Básicamente es esta creación de valores, esta creación de estructuras, esta creación de dinámicas de vida en el cual no hay un lugar para Dios. En otras palabras, la primera bestia representa una cosmovisión o un macro de la percepción que rechaza a Dios, y la segunda bestia representa el estilo de vida que encarna esta cosmovisión. ¿Y notaron cómo lo hace? Sí, yo crecí en la época en que el libro de Apocalipsis era muy popular. Y estaba esta obsesión casi en que de calcular el fin de los tiempos, de todo alrededor. Yo les contaba a algunos de ustedes que las campañas evangelísticas al frente de mi casa, que había un parque, era con la película que se presentaba, era el infierno, ¿verdad? Y entonces yo me iba y me sentaba y veía la película del infierno y unas cosas terribles, ¿verdad? Y yo no dormía esa noche y yo veía de todos los bichos extraños con 10 cabezas y cuántos cuernos. Y ahí andaba yo atemorizado, ¿verdad? Me despertaba en la mañana y no veía mis tatas y yo decía: el rapto, ya me quedé, ¿verdad? Y todo ese temor, ¿verdad? En el cual vivía. Y yo me imaginaba que esto iba a ser que cuando estas cosas sucedieran iban a ser las cosas más terribles para mí. Pero yo veo aquí al leer el texto que ninguna de estas cosas se presenta como algo malo, porque se presenta como un cordero, porque se presenta como bien,
solidario. El plan parece lindísimo. Es más, hasta te hace llorar y te conmueve, pero te lleva al engaño. Y empieza con cosas sutiles, como preguntándote, hey, ¿en serio Jesús es el camino, la verdad y la vida? Hey, todos los caminos llevan a Roma. ¿Qué es eso? Y no importa si usted cree esto o cree aquello, al final es la misma cosa. Dios nos ama a todos y nos ama a todos y nos ama a todos y nos ama a todos. Y ya, no te preocupes. Es más, tranquilo, mi hermano. Seguí lo que te dicta tu corazón. Seguilo. Es más, dentro de la iglesia, en los dos extremos, el de la religiosidad, el del sistema estricto de reglas y de casi preceptos y mandamientos que hay que cumplir para poder ser digno del amor de Dios. Y el otro extremo en el donde hay una completa libertad. Haga lo que quiera. De todo se trata de usted. Todo se trata de usted. Es decir, todo lo que Dios quiere darte son puras bendiciones. Todo lo que Dios quiere darte y lo que usted ocupa es fe, mi hermano, para reclamar esas bendiciones y para que el milagro se dé. ¡Ey! ¿Qué es eso? El milagro ya se dio y fue en una cruz del Calvario. Y si yo tengo que sufrir mientras que estoy acá por la causa de Cristo, gustosamente lo deberíamos de hacer. Empiezan con pequeñas distorsiones. Pensá en vos, amate solo a vos, no penses en nadie más. Ame su cuerpo, ame todo, excepto a Cristo. Ojo esto, versículo 12 dice, ejercía toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. También hacía grandes señales milagrosas, incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a vista de todos. Nuevamente la palabra adoración, el comienzo de toda pérdida de la integridad humana, es en el momento en que adoramos a algo que no sea a Dios. Es más, la advertencia está justo al final de este libro, en el capítulo 22. Juan está extasiado de lo que acaba de ver. Y dice que cayó para adorar al ángel que le había dado todo este mensaje profético. Y el ángel se volvió y le dijo inmediatamente, adora solo a Dios. Es decir, estas dos bestias no son estas imágenes que tal vez vos y yo tenemos de cosas fatales, que sí hay algunas cosas muy fatales, pero lo común es que es como cordero. Lo común es que te cautiva. Lo común es que te convence, te crees la mentira que la bestia te está dando, y lo peor es que empezás a vivirla. Y lo peor es que te acostumbras a eso. Y cuando menos lo piensas, estás adorando a alguien que no es Dios. Versículo 14, con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada, revivió. En nuestra semilla en casa vamos a comentar este tema de herido a espada. Por factores de tiempo no lo voy a hacer, pero tome nota de herida a espada, es muy interesante. Y se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia, para que hablara y mandara a matar a quienes no adoraban a la imagen. Varias cosas aquí. Primero, recordemos algo importante. Se le permite. El poder del dragón, el poder de estas bestias, el poder de este sistema es un poder limitado. Sabe que tiene poco tiempo, pero es un poder limitado. Y dice que hizo una imagen. Y no es que tenemos que estar esperando el momento en que en algún lugar salga alguna imagen, ¿verdad? Y que después así fantásticamente en el chasquido de los dedos de... ¿Cómo se llama? Yo no me sé las películas, pero bueno, en el chasquido de los dedos de Thanos, él
el bichillo va a empezar a moverse y va a ser una imagen y todo el mundo va a decir, oh, wow. No, aquí está nuevamente tomando el concepto de los hijos de Dios para generar una farsa, para generar un engaño. Y entonces analicemos esta idea de que esta imagen cobra vida en base a lo que sucede en los hijos de Jesús. Acompáñeme a Romanos 8:29. Tome nota, lo tenemos en la pantalla también. Dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados, ojo, según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ok, lo primero aquí es, los seguidores de Jesús, vos y yo, vamos siendo transformados. Vamos dando un fruto a su tiempo, un fruto que perdure. ¿Para qué? Para que cada día ser más imagen de Cristo. Para cada día parecernos más a Jesús. Por eso el sello del Dios viviente que tienen los que vimos en el libro de Apocalipsis no es un sello físico que uno se pone ahí, que le ponen en determinado momento y que uno anda por todo lado y dice, ay, mira así, está sellado, está sellado. ¿Está sellado? No está sellado, ¿verdad? No, es que se nota, es que se va notando, es que la palabra de Dios está en mi mente, la palabra de Dios está en mi corazón y yo voy viviendo la palabra de Dios y soy transformado a la imagen de Cristo. Pero aquí, esto me lleva a que esta segunda bestia lleva a la humanidad al desarrollo de valores, al desarrollo de estructuras, al desarrollo de dinámicas en su vida que representan el rechazo radical de Dios, representando y siendo imágenes de la primera bestia. Y familia, déjeme decirle algo. A usted y a mí nos puede pasar eso. Y en cualquier momento se nos sale lo bestia. En cualquier momento se nos sale lo bestia. Por eso, la instrucción de Jesús, manténganse fieles, manténganse alimentados, manténganse pegados. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. No pueden estar sin estar pegados a mí, porque hay un sistema de este mundo que va a buscar engañarte, que va a buscar llenarte de mentiras, que va a buscar alejarte del mensaje de la cruz. Y poquito a poco te va llevando y te va llevando, y cuando te das cuenta, estás irreconocible. Estás irreconocible. La bestia busca copiar esta idea de la imagen para que todos aquellos, los habitantes de la tierra, sean representantes y que traigan a la vida este montón de mentiras, creyéndose este montón de mentiras y hablando y caminando como la imagen que se ve muy noble, nuevamente, como un cordero noble, pero cuando habla, habla como dragón. Y lo más triste de esto es también ver cómo en nuestros tiempos hay una iglesia engañada también, que se está creyendo mentiras, que se está creyendo los engaños, que se está creyendo la estrategia y está cayendo y siendo víctima de estos ataques del enemigo. Versículo 16. Además logró que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pudiera comprar ni vender, a menos que llevara la marca, que es el nombre de la bestia o el número de ese nombre. En esto consiste la sabiduría. El que tenga entendimiento, calcule el número de la bestia, pues es número de un ser humano, 666. Ya sé por qué se llenó tanto la iglesia hoy, ¿verdad? Todos quieren saber qué es el 666, ¿verdad? Bichillos estos, ¿verdad? No. Dos marcas, ¿notaron? Una en la frente y otra en la mano derecha. ¿Ok? Creo que la marca de la frente la entendemos, pero la repasamos rápidamente.
Es esto que controla tus pensamientos y que controla tus actitudes y que es lo que sos alimentado. La instrucción de la Biblia en el Antiguo Testamento, en la cultura judía, era: péguese los mandamientos en la frente. Guárdelos en la frente, llévelos en su frente, bájelos a su corazón y vívalos. El sumo sacerdote tenía esta imagen pegada en su vestimenta de separado para el Señor, apartado para Jehová. Y era esta idea de estos que son apartados para el Señor, que no es un sello físico, y que tampoco aquí este sello del 666 es algo que le ponen a uno en la frente o en la mano derecha. Porque de la mano con lo del que sucede en mi mente, la mano derecha representa mis acciones. Y la mano derecha representa cómo vivo yo y las acciones que estoy tomando. Es básicamente la manera en que yo pienso, lo que recibo en mi cabeza y cómo yo actúo. Por eso vemos constantemente en la Biblia que el Señor nos sostiene con su mano derecha, y vemos que el Señor traía el rollo con su mano derecha listo para actuar y para llevar a cabo sus propósitos. Y vemos que estas personas que tenían este sello, que sabemos que no es un sello físico, sino que tenían este distintivo y esta manera de actuar, dice que a los que no tenían este sello se les prohibía comprar y vender. De modo que nadie podía comprar, al menos que llevara esta marca, comprar o vender. Y esto lo podemos entender nuevamente en la manera en que estos ciudadanos de la iglesia primitiva lo vivían. Ellos no podían comprar ni vender. Ellos no podían participar en la economía. Les cerraban sus negocios. No les permitían participar en las decisiones de la comunidad porque eran los excluidos porque no adoraban al César. Y el Imperio Romano traía buen dinero, sus impuestos para aquellos que lo adoraban. Pero como la iglesia cristiana no le permitían adorar a Jesús y por eso eran extremadamente pobres, extremadamente perseguidos, entonces ellos no podían comprar y vender. La pregunta es: ¿a usted le permiten comprar y vender en el súper? Si no le han pedido un código de barras por ahí, no ha sucedido eso acá. Pero sí creo que el ser seguidor de Jesús, es decir, busque un trabajo y diga de entrada: yo soy cristiano, para que le lleguen los emails de: mira, lo sentimos muchísimo, así con voz de cordero, ¿verdad? Sentimos muchísimo, pero no va a continuar en el proceso de selección, ¿verdad? En algunos lugares, en otros no. Gracias a Dios. Pero este es un mensaje para la iglesia en esos momentos, igual que el 666. El 666 es este mensaje, es más, Juan lo dice así: en esto consiste la sabiduría, el que tenga entendimiento, que calcule. Es decir, básicamente les está mandando un mensaje encriptado a la iglesia, diciéndoles: el sello de la bestia es 666. Y el sello de este ser humano es el 666. ¿Y quién es ese 666? ¿Cuál es ese nombre del 666? El alfabeto, el sistema numérico, tanto de griegos como de hebreos, estaba basado en el alfabeto. Es decir, el sistema numérico le asignaban, lo identificaban por medio de las letras. Entonces, en nuestra actualidad sería como que el 1 es A, el 2 el B, el 3 el C, y etcétera, etcétera, etcétera. Y este 666 es el nombre en el alfabeto traducido, después de desencriptarlo, de César Nerón, que era el que reclamaba ser Dios. Pero ambas bestias, creo que usted y yo las podemos ver en el transcurso de nuestro mundo y en las cosas que están sucediendo ahora. La pregunta es: ¿cuál es la lección para nosotros? La pregunta de esta mañana es: ¿cómo vamos a reaccionar nosotros ante el sistema macro que está en contra de Dios y el sistema infiltrado que quiere llevar a cabo estos propósitos? Y esa es mi invitación esta mañana. ¿Y qué mejor momento
para una decisión tan importante para su vida y para un cambio radical para su vida, que celebrar la cena del Señor mientras que contestamos esta pregunta. Así que vamos a dar paso a celebrar la cena del Señor. Yo quiero invitar a Mari y a Felo para que nos acompañen. Vamos a tener un último tiempito de adoración. Estoy súper bien de tiempo. Y yo quiero invitarlo. Necesitamos hacer un pequeño protocolo de limpieza que los servidores van a pasar rápidamente con alcohol en gel. Y después vamos a repartir los elementos. Así que yo le pido que busque no distraerse tanto, que pueda inclusive inclinar su rostro y pueda tener un tiempo de meditación con Jesús y reflexionar en todo esto que hemos hablado. Los chicos van a dirigirnos en una canción de adoración y yo quiero invitarle a que usted pueda abrir su corazón ahí donde está con Jesús, que pueda concentrarse en Él, que pueda inclusive descansar en Él. Esta mañana puede ser que usted venga muy cargado, muy cargado. Puede ser también que usted venga muy engañado. Puede ser que usted hoy, en este momento, está pasando un terrible sufrimiento. Y tal vez tenga una angustia en su corazón que lo invade, que lo golpea, que inclusive no lo deja avanzar. Tal vez usted se ha creído las mentiras del sistema. No, Dios es para los perfectos. Dios es para los religiosos. Mi esposa y yo estábamos viendo una serie de televisión y ayer mientras que la veíamos me impactó una situación. Hay una situación de una persona que está a punto de morir y su esposa está sumamente angustiada, se acerca a los doctores y tira un grito de ayuda y dice: yo no sé orar, nunca he orado en mi vida, no sé cómo orar. Y dice: no soy una persona religiosa. No se necesita ser religioso. No se necesita ser perfecto. Es más, lo que se necesita es exactamente la condición que usted tiene ahora. Necesita darse cuenta que usted está quebrado y despedazado y necesita urgente un Salvador. Así que yo quiero invitarte a que esta mañana puedas rendir tu vida a Jesús verdaderamente. Dejar de creerte las mentiras de este mundo. Dejar de creerte el engaño del enemigo que se frota las manos con tal de aprovechar la poca oportunidad que tiene para alejarte de Cristo. Y que puedas rendirte a Él por completo. Convertirte en su seguidor. Convertirte en su hijo. Empezar a vivir en carne propia, en día a día. Esa urgente necesidad de vivir conforme a lo que el Señor nos enseña, impulsado por el Espíritu Santo. En que empezás a vivir apasionadamente, en que podás restaurar relaciones que han sido quebradas, en que podás pedir perdón a aquellos que tenés que pedir perdón, y en que podás recibir el perdón que viene del cielo, para que así podás perdonar a todas las demás personas. Son tantas las cosas que Jesús quiere darte. Son tantas las cosas que Jesús te quiere dar y recibir. No solamente la vida eterna, sino una vida apasionada por Él. Una vida transformada, en donde vas a ver tu trabajo, vas a ver a tu esposa, vas a ver a tus hijos, vas a ver tus proyectos, vas a ver todo lo que estás viviendo en este momento desde un lente completamente diferente. Porque lo vas a ver con los lentes de Jesús. Y todo lo que haces, todo lo que vivís, todo lo que al despertarte temprano en la mañana, tomar el primer suspiro de aire, consciente y no dormido, vas a poder disfrutar de estar a la mano del Señor y Salvador y ser guiado por el Espíritu. En fin, te invito a que inclines tu rostro. Mari y Feli nos van a guiar en una canción y ya casi venimos y celebramos la cena del Señor juntos.